grabación. Bien, gracias hermano Humano. ¿Se está grabando? ¿Qué? Bien, damos gracias a Dios, ya hemos orado. Bienvenidos sean mis amados hermanos. Y hoy vamos a tener una prédica que se llama ¿Cómo ser perdonado por Dios si soy pecador? ¿Sí? Y hay algo también que es importante que quiero que tú sepas. Estamos a ver cómo ser perdonado por Dios si soy pecador. ¿Qué es el pecado? Necesitamos entender qué es el pecado. Bien, necesitamos entender qué es el pecado. Alguien me podría colaborar diciéndome qué es pecado, pero quiero elegirlo. ¿Qué es para ti pecado, hermano humano? Es algo que está mal. Está mal visto ante los ojos de Dios. Como rompiendo los 10 mandamientos. Muy bien, sí, muy bien. No estamos en la reunión de jóvenes y no te daremos un dulce, aunque acostumbramos darles dulces a los jóvenes, ¿verdad? Pero, a ver, hermana Mari, ¿qué es pecado para usted? ¿Qué entiende por pecado? Muy bien. Ahora hay una parte en la escritura que dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces aquí, si así dice la pregunta sería, pero pues yo he pecado y no he muerto. Bien. Entonces como que de qué me habla la escritura. Es que va a haber una segunda muerte. Después de esta muerte, todos vamos a morir, ¿cierto? Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, ateos y no ateos, gente buena y gente mala. Todo el género humano está condenado a morir. Eso es inevitable. Si algo seguro tenemos como género humano es que vamos a morir, ¿cierto? Entonces, ¿de qué habla? Habla de una segunda muerte, y la segunda muerte es estar alejado de la presencia de Dios. La segunda muerte es estar alejado de la presencia de Dios. Esa es la segunda muerte. Estar en un lugar donde realmente no vas a poder pues ya tener la oportunidad que tienes hoy en día y que te voy a explicar hoy, de ser salvo, de ser perdonado, ¿sí? Ahora también debes de saber que hay una mala noticia. No hay ninguna cosa que tú y yo hagamos para que Dios nos pueda perdonar. Tú puedes dejar, por ejemplo, muchas personas pecan y han dejado su pecado, ¿no? Un ejemplo. Han engañado a sus parejas, hemos sido adúlteros, fornicarios, nos hemos metido con Chana, con Juana, con Chano y con Juano, ¿sí? Y dijéramos, no, ya no lo hago. Ok. Pero eso está escrito en un lado que se llama el acta de los decretos, ¿sí? Que es donde está anotado todo lo que tú y yo hemos hecho. Y tú dijeras, bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, ya, lo voy a dejar de hacer, voy a portar bien, voy a dejar de beber, voy a dejar de golpear, voy a dejar de gritar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de robar. Y ya. Eso no te va a ayudar a ser salvo, déjame decirte. Aunque yo sé que en la iglesia tradicional se los han enseñado, o la iglesia de las tradiciones, porque, y por decir tradicional no quiero decir que sea la iglesia correcta, sino es una iglesia que está llena de tradiciones, pero tradiciones de hombre, no mandamientos de Dios, ¿sí? Dicen que para que tú ganes el cielo te debes de portar bien, lo que haría que fuera por tus obras y no por el sacrificio de Cristo, ¿ok? No, la salvación únicamente la puedes obtener por medio de aceptar a Cristo. Pero ahora, este pecado en el que nos hemos encontrado, el pecado, ¿sí te has dado cuenta que también dijeron hacer lo malo, dijeron hacer cosas que van contra Dios? Y me gustó y entiendo que algo conoce nuestro hermano Omar acerca de los 10 mandamientos, ¿no? Porque dijo, los 10 mandamientos, los citó.
y Él sabe. Y Él sabe, y entonces también quiere decir que sabe Él, y como sé yo, las cosas en las que nos hemos equivocado, ¿sí? Y que hemos transgredido la ley de Dios, ¿cierto? Lo sabemos. Ahora, también hemos vivido consecuencias por ello, ¿cierto? O sea, hemos vivido consecuencias por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por ir en contra de Dios. ¿Por qué es que las familias no pueden ser felices? ¿Por qué es que el hermano con la hermana pelea? Y no hablo del hermano de la iglesia, sino con su hermano de sangre, ¿sí? ¿Por qué es que los papás con los hijos están resentidos? ¿Por qué es que los hijos con los papás están resentidos, los papás con los hijos, los nietos con los abuelos, los tíos con los primos? Y hay una resentidera en toda la familia bien tremenda, ¿sí? Y que nada más de repente ya tiraste agua donde no debías de tirar agua y ya se hace la rebambaramba, ¿cierto? ¿Te acuerdas, cuñado? En aquellos días cómo pleiteábamos, cómo peleábamos, o sea, cómo había ya una cuestión bien fea. ¿Te acuerdas, amada esposa, cómo peleábamos? Por todo y por nada. ¿Cómo nos tirábamos a matar, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Y hoy lo vamos a descubrir. Hoy tenemos que entender eso, ¿sí? Que el pecado nos ha traído consecuencias nefastas hacia nuestra vida. ¿Cómo es que nuestros hijos, nosotros, en el caso de mi familia, que vengo de una familia completamente alcohólica y completamente de una moral muy, pues muy suelta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Una moral muy ligera, ¿no? Esto es de la familia de la que provengo, una familia de alcohólicos, bueno, ni modo, van a ver un día mis tíos y a lo mejor se enojan, no sé, pero donde es de que podemos dejar a nuestra pareja, podemos engañarla, podemos andar con esta y con aquella, ¿sí? O sea, ¿cómo es que venimos de eso? ¿Cómo es que nosotros también siendo alcohólicos y de repente vemos a nuestros hijos que también son alcohólicos y están viviendo bajo la maldición del alcoholismo, bajo la maldición de la drogadicción, bajo la maldición de la soledad, los celos, la ira, la envidia, todo eso? ¿Por qué? Porque hay una línea de pecado que ha sido heredada, ¿sí? No es maldición, de veras tengo muy pendiente eso de hacer la prédica de que no hay maldición de parte de maldición generacional. Hay línea de pecado, ¿cierto? Que vamos heredando, una conducta, se va heredando el pecado. Pero afortunadamente el hombre que se convierte a Cristo, pues puede dejar de ser un pecador, ¿cierto? Bueno, sí, ya soy diferente. Bueno, aguas. Sí, entonces hoy vamos a hablar entonces del pecado. Vamos a hablar rápidamente. Te voy a pedir que pongas mucha atención. Te voy a pedir que si estás en otra cosa, mejor vamos a poner atención. Y vamos a ver pecado. La etimología griega de pecado es la palabra amartia. La amartia es un concepto de errar el blanco, ¿sí? Muchas veces se los he predicado. Errar el blanco, equivocarse. Pero también se usa para dar la característica. Se refiere a un error o defecto trágico en el carácter de un personaje que lo va a conducir a su caída o a su desgracia. Este error puede implicar maldad o la ignorancia de su propio concepto, de lo que él es. Puede tener una falta de juicio, una debilidad, y esto lo puede llevar a tomar decisiones equivocadas que van a tener consecuencias devastadoras. Errar el blanco. Cada decisión que tú tomes te lleva a un evento trágico, a un evento desafortunado. Errar el blanco, amartia, errar el blanco, ¿correcto? Es un error que desencadena un fallo trágico, ¿sí? Mira, amartia, porque te estoy hablando del griego, y te voy a citar a Aristóteles, que él tiene una novela, una novela que se llama El Rey, Edipo, ¿lo han oído? Tú sí, ¿no? Que eres estudioso. Edipo el Rey, y habla de una ignorancia de él. La amartia es errar el blanco. Él se equivoca en su vida, en algo que te voy a contar ahorita, y comete un error tremendo. Hay bajo la mitología griega, se supone que hay
¿cómo se llama? Un oráculo que le dice que cuando nace Edipo, sus padres, su madre Yocasta, el rey, dice que Edipo va a matar a su papá y va a terminar casándose con su mamá. Esa es la profecía sobre él. ¿Y qué hacen los padres? Que lo abandonan. ¿Sí? Te voy a resumir la novela. Lo abandonan y luego sucede que él lo dejan ahí. Pero él en el camino, cuando lo abandonan, para evitar este destino, ¿sí? Layo y Yocasta se llaman sus padres, abandonan a Edipo en el monte. Y luego Edipo, pues se hace hombre, crece, y finalmente Edipo va en busca de su destino. Y Edipo va de camino y mata a un hombre. ¿Y quién crees que era ese hombre? Su padre, ¿sí? Y luego él resuelve un enigma de una esfinge y se convierte en rey en Tebas, casándose con Yocasta, sin saber que era su madre, ¿sí? Finalmente la verdad se revela y Edipo descubre la verdad sobre su identidad y su destino, lo que lleva a Yocasta a suicidarse y a Edipo a cegarse a sí mismo, ¿sí? Te cuento esto porque fíjate lo que te estoy contando. Muchas veces nosotros, por ignorar que estamos fallándole a Dios, como dijiste tú, hermano, cometemos consecuencias en nuestra vida y que ni siquiera sabemos que están mal. Y estamos condenados a enfrentarnos a un destino trágico, ¿sí? A un destino desolador, por no conocer lo que estás haciendo y por no conocer lo que tienes ante tus ojos, ¿sí? Ahora, vas a ir entendiendo esto. Quiero que otra vez oigas esto. Se refiere a un error o defecto trágico en el carácter de un personaje que conduce a su caída o desgracia. Hay un error en ti y en mí y un defecto trágico que nos ha conducido a la desgracia, a Martia. Y en el caso de Edipo, que ignora que el hombre que mata es su padre, que la mujer con la que se acuesta es su madre, y se ve inmiscuido en toda esta trágica vida. Imagínate que te pasara a ti o a mí, ¿no? Por ignorar que ese hombre era su padre, por ignorar que esa mujer era su madre. Ahora, la humanidad está sumida en pecado y en toda la consecuencia de lo mismo, porque ignora lo que Dios quiere para el hombre, ¿sí? Ignora el género humano, como citaron los 10 mandamientos, la voluntad de Dios para la vida del hombre. Y por eso peleamos, por eso nuestras vidas están así en finales trágicos, por eso nuestras familias no pueden vivir en paz. Por eso nosotros mismos no podemos vivir en paz. Por eso odiamos, porque no conocemos que estamos haciendo mal delante de Dios y porque no conocemos el mal que le estamos haciendo a otros con nuestras actitudes. No dimensionamos, ¿sí? Cuando atacamos a un hermano, y vuelvo a decir, no estoy hablando de hermanos de la iglesia, a una hermana, a una madre, a un hijo, cuando lo atacamos, cuando no conocemos de Dios, se nos hace fácil seguir educando a nuestros hijos como nos han educado a nosotros, se nos hace fácil seguir siendo como el mundo violento y no sabemos el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra familia. Y en hebreo, la etimología hebrea también se asocia comúnmente con el término yakta, que significa errar o fallar. Este término implica una desviación de la norma o del camino correcto. Sugiere una falta atroz y en el contexto bíblico el pecado se extiende como una transgresión de la ley o la voluntad de Dios. El pecado también es una ruptura en la relación entre el ser humano y Dios y pone una pared. ¿Ok? Entonces eso es el pecado, amada iglesia.
¿Sí me vas entendiendo el concepto de pecado? Un desenlace en tu vida por error, por ignorancia, porque no conocíamos de Dios. Orábamos a las imágenes y no obteníamos respuestas. Desconocemos que hay salvación por medio de Jesucristo. Nos enseñan que es por medio de tus obras, cuando no es verdad. Error. Y el creer que tú estás siendo salvo por tus propias obras te lleva a un destino trágico, a no ser salvo. ¿Sí? No son tus obras lo que te salvan, es la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Ahora vamos a ver cómo el hombre peca. Vamos a tu Biblia en Génesis 2:17. Cuando todos lo tengan me dicen, el hombre peca. Vamos a ir desglosando esto, ¿sí? ¿Cómo ser perdonado si soy por Dios y soy pecador? Ahora ya vimos el concepto de pecado, que es errar, equivocarse, alejarse de las cosas de Dios, pecar deliberadamente contra Dios, o pecar sin que sepamos contra Dios. Como hay un salmo que dice, líbrame de mis pecados que me son manifiestos, pero también líbrame de mis pecados que me son ocultos. Porque hay cosas que nosotros hacemos y que no sabemos que estamos pecando contra Dios, ¿sí? Pero pecar en sí es errar, en plan, equivocarse y tomar malas decisiones. Vamos a ver. Génesis 2:17, la palabra de Dios dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, morirás. El día que de él comieras, ciertamente morirás. A mayor o menor grado todos hemos leído esta parte en la Escritura. Amada iglesia, cuando Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿murieron? No murieron. Pero la muerte es esta. ¿Qué te decía yo? Que la segunda muerte, ¿qué es? La separación total ya de Dios, ¿eh? Porque mientras aún tienes vida, puedes acercarte a Dios y tener una relación con Dios y que Dios haga la obra en tu vida por medio de Jesucristo y que tú seas salvo, ¿ok? Pero hablaba de separación de Dios. Ahorita lo vas a ir entendiendo. Ahora vamos a ver Génesis 3. El Señor está dando una orden: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Que dice en Génesis 3, vamos a ir leyendo del 1 hasta el 23, ¿ok? Hoy lo que tú quiero que entiendas es que Dios da una orden y ¿qué pasa? El hombre la desobedece. El hombre tiene un problema ahora. Vamos a leer todo el versículo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, no lo tocarás para que no mueras, ni lo tocarás para que no mueras. Es lo que está diciendo la mujer, ¿sí? Que como ya hemos leído, amada iglesia, tú acabas de leer junto conmigo hace rato, Dios solamente había dicho que no lo comieran, no que no lo tocaran, ¿ok? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos, serás como Dios, sabiendo del bien y del mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, fíjate lo que está diciendo. Hay una situación y quiero que ahora tú entiendas, ¿sí? Y bueno, a los nuevos, los de la iglesia ya me han oído mucho decir esto, pero la palabra de Dios dice que en 5 días creó Dios todo, ¿sí? Y en el 6º día crea al hombre. Y debes de saber, amado congregante nuevo, que todo lo que había en el huerto del Edén, todo lo que producía el huerto del Edén, no era necesario que el hombre labrara, o sea, no era necesario que el hombre regara la tierra, ¿sí? Sino que el fruto se daba solo, ¿sí?
Era un lugar completamente donde el hombre estaba protegido, donde el hombre tenía todo lo que necesitaba, no necesitaba nada más, ¿sí? Y yo quiero que tú también sepas, amada iglesia, y sobre todo, por ejemplo, mi hermana Flor, que aceptó a Cristo, mi hermana Mari, que ha aceptado a Cristo, deben de saber y de entender algo, que cada día en su vida como cristianas, ¿sí? Y después de que ustedes sean bautizadas, y que también nosotros, los de tiempo, debemos de saber que cada día en nuestra vida nos vamos a enfrentar a esta decisión: comer del fruto del árbol prohibido o no comerlo, y que te va a parecer siempre agradable, codiciable, ¿sí? Y todo eso va a ser según, dice la Escritura, según tu propia concupiscencia. ¿Nos gusta el alcohol? Es probable que siempre esté ahí la cuestión de querer tomar. ¿Por qué? Porque es agradable, es codiciable, para alcanzar el relajamiento, ¿no? Las drogas, porque a lo mejor me gustaban mucho los hombres o las mujeres y no me importaba tener uno o dos. Llegas a Cristo, empiezas a ver que es malo y te vas a seguir enfrentando a esa decisión en tu vida día a día, ¿sí? De decir, ay, es que ese hombre me gusta, pero soy casada. Esa mujer me gusta, pero soy casado. Tú tienes que seguir decidiendo todo el tiempo. Va a ser una vida de decidir todo el tiempo, ¿sí? Es lo que también debes entender. Y debes entender, en base a lo que estamos viendo, que el pecado te aparta de Dios. Y ahorita lo vas a ir viendo junto conmigo. Ahora, ya vimos cómo está la condición del hombre. ¿Qué terminamos leyendo? En el 8, fíjate lo que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hizo el hombre? Se escondió. El hombre peca, se esconde, ¿sí? El hombre peca, no quiere venir a la iglesia. El hombre que no conoce nada del cristianismo peca y no quiere venir, porque dice, pues estoy lleno de pecado, no puedo andar en una iglesia, ¿verdad? Y eso hace que se aleje de Dios, sin saber que si el hombre que se acerca con un corazón sincero de que está arrepentido de ser pecador, puede ser perdonado por Cristo, y no importa ningún pecado que haya sido cometido, ¿ok? Bien. Ahora dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandara que no comiera? El hombre respondió, la mujer que me diste. Y ahí empieza una situación. Dios empieza a maldecir a todos. Y entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová le dice a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre las bestias, y entre todas las bestias, todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré pleito, pondré contienda entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza, esto significa matar, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A la mujer por ser engañada, al hombre por ser engañado, por haber cometido ¿qué? Pecado, pero el pecado es errar el blanco, equivocarte en la decisión. Tenían que tomar una decisión. O sea, el pecado está en desobedecer a Dios, ¿sí? Y ahorita te voy a explicar. Y lo demás es ramificación del pecado, ¿sí? Pecado sí es robar, matar. Pero el pecado más grande es desobedecer a Dios, no creerle a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dijo en lo primero que leímos? No comas de este árbol. Dios da una orden, la mujer no crea la orden, o sea, no le cree a Dios. Y el hombre
sabiendo lo que debe de hacer, le hace caso a su mujer, no le cree a Dios. ¿Qué significa? Amartia, errar el blanco, equivocarse, tomar una serie de decisiones que iban a desencadenar un trágico fin. ¿Para quién? Para el hombre. Traer separación. El pecado trae separación, ¿ok? Ahora fíjate lo que vamos a ver. Aquí viene esta separación de estar en un lugar donde estaban cuidados, protegidos, donde tenían todo lo que necesitaban. Debido a su pecado, ahora van a ser arrojados a un lugar inhóspito, porque ve lo que está diciendo la Escritura: espinos y cardos producirá la tierra. Ahora la vas a labrar. Ahora tú te vas a encargar de darle riego a la tierra. Ahora te va a costar mucho trabajo. Ya no va a ser de que ves un árbol de naranjas y vas a agarrar el fruto. Ya no va a ser de que ves este fruto y lo tomas y lo comes, sino que ahora vas a labrar la tierra. Espinos y cardos te producirán. ¿Sí? Pero lo peor viene en lo que vamos a leer: la separación de Dios. Y esa es la muerte que viene al género humano a través de Adán. Vamos a leerlo. 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fuese tomado. Y lo separó Dios de su presencia, y lo arrojó Dios de su presencia. Y entonces, debido al pecado del hombre, se levantó una pared que dividía ahora la relación que habían tenido en el huerto del Edén, amada iglesia, Adán, Eva y Dios. El pecado trae separación, el pecado trae dificultades. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, el hombre es sacado del Edén, ya no está en el Edén, ahora va a una tierra inhóspita, a una tierra agresiva, está alejado de la presencia de Dios. Ahora hay una pared que son estos querubines, y esa pared es la que se mantiene en el género humano, alejando a Dios, alejando al hombre de la presencia de Dios. ¿Por qué mis asuntos van mal? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué vengo de una separación, de otra separación? ¿Por qué no puedo encontrar la paz? ¿Por qué trabajo y no encuentro la paz? ¿Por qué hago esto o aquello y no encuentro paz? Porque estoy separado de Dios, porque no estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso mis asuntos van mal, por eso mi vida marcha mal. El pecado ha causado una separación entre Dios y yo, y ahora trae consecuencias nefastas hacia mi vida, ¿sí? Como en el caso de lo que te leí. Bueno, el hombre es arrojado. La novela que te hice un resumen, este hombre al ver el error en el que estaba, se quita los ojos. Así tú y yo estamos en un error constante. Bien, ahora el hombre busca agradar a Dios, ¿sí? El hombre busca tapar su pecado de una manera. El hombre busca tener una relación con Dios, pero él no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Ahora vamos a entrar a otro segmento en el que se llama la forma incorrecta de agradar a Dios. Ya vimos, el hombre peca, ¿sí? Ahora Adán ha heredado el pecado a todo el género humano. Ahora, bueno, estamos en problemas, estamos alejados de la presencia de Dios, hemos sido expulsados del huerto del Edén. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer? Y entonces ahí se empiezan a levantar las religiones en el mundo. La forma de agradar a Dios, que te han dicho: pórtate bien y heredarás el reino de los cielos, ¿cierto? ¿No te enseñaron eso, amado hermano? ¿Y cómo te sientes cuando no has podido portarte bien? Y piensas en eso: ching, si me voy al infierno, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo nos sentimos? Y vemos ahora cómo el hombre tiene formas incorrectas de agradar a Dios, y vamos a leer Génesis 3:7. ¿Qué hace el hombre cuando ve que está desnudo?
Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermano Omaro, ¿qué opinas de esto? ¿Qué piensas? Imagínate esta escena, ¿no? O sea, el hombre viendo que, o sea, ya pecó, ahora se da cuenta que está desnudo, ahora se da cuenta que hizo lo malo delante de Dios, que desobedeció a Dios. Y dice que ahora para cubrir la desnudez cosen hojas de higuera. ¿Qué te parece a ti eso? O sea, fíjate, hojas de higuera. De higuera. De higuera. ¿Cómo te los imaginas a ellos? Hojas de higuera. ¿Cómo te los imaginas ahí? ¿Te parece que hicieron correcto? ¿Te parece que les dio vergüenza? Pero, o sea, se me hace como muy infantil eso. O sea, como muy tonto hacer eso. Porque se iban a secar las hojas de higuera, ¿no? Y luego, ¿qué iban a hacer? O sea, iba a quedar igual otra vez, ¿no? Entonces, cubrir los efectos del pecado era una manera, ¿qué? Incorrecta. Sí lo ¿se acuerdan de lo que estamos analizando? Porque se iban a secar las hojas y, bueno, ¿no? Y no te iban a tapar del frío, ¿no? Un ejemplo. Entonces era una forma incorrecta de solucionar la cosa en la que se había metido el hombre, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué dijo Dios? Que iba a hacer la tierra, que iba a producir espinos y cardos. Vamos a ver qué pasó con con uno de los hijos de Adán y Eva. ¿Okay? Ahí dice, en el 4, ¿qué dice? Vamos a leer el primer versículo para entrar un poco en contexto del versículo 4:1. Del capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová, querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Okay? Bien. Ellos llevan una ofrenda a Dios. Y aconteció el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su rostro. ¿Sí? ¿Qué trajo Caín? Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De dónde trajo la ofrenda? De la tierra, que Dios había maldecido, ¿sí? Y que dijo que el hombre labraría la tierra, ¿ok? Y dice que vio con desagrado la ofrenda, ¿ok? Ahorita en el desarrollo de la prédica vas a ir entendiendo por qué le desagradó. Pero esto fue una forma, esto que nos enseña que es una forma incorrecta de traer una ofrenda a Dios, ¿ok? Ahorita en un momento va a tener sentido. Porque también la tierra iba a producir espinos y cardos, ¿ok? Entonces era algo que Dios había maldecido. Otra forma incorrecta de agradar a Dios. Éxodo 32:4. Todos sabemos que Moisés fue el libertador que Dios usó para liberar a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? Todos hemos visto en películas, hemos leído esa historia. Y ahora, a propósito de lo que estamos hablando, Moisés está yendo a encontrarse con Dios en el monte para que le dé los 10 mandamientos. Y mientras esto sucede, el pueblo busca una manera equivocada de agradar a Dios. ¿Okay? Éxodo 32:4. Moisés se tarda, el pueblo está desesperado. Vamos a leer el primer versículo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, al varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Ahora en el versículo 8, ¿qué dice Dios? Reprueba esto: una mala manera de relacionarse con Dios. Están pecando, el pueblo está errando. Vamos a ver desde el 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El hombre se equivoca nuevamente en su búsqueda de agradar a Dios, que lo había sacado de la tierra de Egipto, ¿sí? Es una forma incorrecta. Ahora bien, vamos a entrar ahora a otro punto: la descomposición social, la ramificación del pecado, y veremos nuevamente la pared que el pecado levantó. Volvamos a Génesis 2:24. Y ahora va a empezar a tener sentido lo que te he estado diciendo en este punto. La forma incorrecta de agradar a Dios ya la vimos. Se taparon con hojas de higuera. Caín trae el fruto de la tierra. El pueblo de Dios que había sacado y sido rescatado por Dios, hacen un becerro de fundición para agradar a Dios, cosa incorrecta. La forma incorrecta de agradar a Dios bajo el pensamiento humano, el concepto humano, ¿sí? Ya estoy desnudo, me tapo con hojas de higuera. Bien, y aquí vamos a ver la descomposición social y después veremos la forma correcta de agradar a Dios. Génesis 2:24. Como te decía, Dios crea todo un entorno perfecto. Gracias por el agua. Ahora te decía, el pecado separa de Dios. Ahora te decía, ¿por qué vemos familias que no se pueden llevar bien? ¿Por qué vemos familias que no pueden estar bien? ¿Por qué vemos familias con tremenda cantidad de hijos alcohólicos, hijos drogadictos? ¿Por qué vemos familias que se odian a morir? ¿Por qué? Hay un modelo que el Señor establece, amada iglesia. Génesis 2. Tú sabes el relato que de la costilla de Adán hacen a Eva. Vamos a leer Génesis 2:22, por favor, amada iglesia. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi sangre. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos, no se avergonzaban, estaban bien en su relación con Dios, estaban viviendo bien como pareja. Los dos eran una pareja bendecida por Dios, que les había dicho: a partir de hoy son una sola carne, a partir de hoy serán benditos, y ahora todo lo que he creado es para ustedes, para esta pareja. Y tú sabes la ordenanza que había dado: no comer del fruto, ¿sí? Ahora, esta pareja, tú y yo hemos leído previamente que ha pecado, ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora quiero que tú me entiendas, amada iglesia, la manera de pensar del diablo, Lucifer, el enemigo, como dice la palabra de Dios. Él no ha dejado de ejecutar la forma en la que trabaja. Fíjate bien, el Señor hace la tierra, el Señor da un mandamiento, el Señor casa a una pareja.
de hombre y mujer. Y ahora el enemigo va a atacar a ese modelo familiar a través de la mujer. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol de la vida. Lo leímos, ¿te acuerdas? Lo leíste junto conmigo. Ahora el hombre ha sido expulsado del paraíso, ¿ok? Lo leíste junto conmigo. Ha sido sacado de la relación que tenía con Dios. Y se ha levantado una pared. El pecado no es la desnudez. El pecado es la desobediencia a Dios. Tenlo bien claro. El pecado es la desobediencia a Dios, y desobedecer a Dios siempre nos llevará a la idolatría, a la fornicación, al robo, las mentiras, el hurto, el adulterio. Ahora, ya leímos la historia tú junto conmigo. Ahora vamos nuevamente a Génesis 4:1. El modelo familiar, la pareja bendecida por Dios, ahora ha errado el blanco, ahora se ha equivocado, no le ha creído a Dios y ha tomado una decisión equivocada que ha desencadenado una maldición tremenda hacia sus hijos y hacia ellos mismos. No es casualidad lo que vamos a leer. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ok? Ahora, no es que no haya habido más hijos, no es que no haya habido más hijas, pero la palabra se centra aquí en dar el registro de estos nombres después de la caída del hombre. Después de la caída de Adán y Eva, se registra el nombre de dos de sus hijos, Caín y Abel. ¿Qué pasa con ellos? Tú y yo vimos, llevaron una ofrenda. La ofrenda de Caín no le agrada a Dios, y ahora Caín se enoja. Vamos a leer. El Señor no le gusta la ofrenda de Caín. Vamos a leer el capítulo 4 de Génesis, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y fíjate lo que va a decir a continuación: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Fíjate, analiza junto conmigo lo que está pasando, amada iglesia. Ahora ponme atención. Caín y Abel traen una ofrenda, ¿sí? La ofrenda de Caín no le agrada a Dios. Caín, ¿qué siente al ver que Dios le agrada más la ofrenda de Abel? ¿Qué celos? ¿Qué más? Enojo, envidia. La desobediencia a Dios ahora va a desarrollarse en una ramificación del pecado. Desobedecer a Dios siempre hará que tú y yo estemos con celos, con envidias, con enojo, con ira, inclusive con deseos de matar. Porque cuando Dios está hablando con Caín y le dice: el pecado está a la puerta, y ya le está diciendo: eso que estás pensando hacer, no lo hagas. Si bien hicieres, vas a ser enaltecido, pero si hicieres mal, el pecado se va a enseñorear de ti. Le está diciendo: no lo hagas. Pero ve la ramificación, ve el ataque que hace el diablo a la primera familia de la tierra. ¿Qué ha pasado con todas aquellas parejas que han sido separadas? Que se separaron porque el esposo era alcohólico, porque la esposa era alcohólica, se separaron porque hubo una infidelidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los hijos? Ayer, una mujer lloraba desconsolada porque su hijo
lo encontró activándose, llegó a su casa activo el chico y ya trae una situación tremenda con él. Pide apoyo para anexarlo. Ya pues digo, pues como usted diga. El chico se le ha tratado de ayudar, no se dejó. ¿Qué pasa? Sale la mamá desconsolada, dice, me duele dejar a mi hijo aquí, no, me siento mal por dejarlo aquí, yo tengo la culpa. O sea, pero ella estaba en un estado triste en su vida. No, dice, su papá tiene la culpa, es que él nos abandonó, y es que yo me tuve que salir a trabajar, y es que yo no los pude ver, y es que yo no pude estar ahí, pero hubieras visto el llanto, hubieras visto esto, porque el enemigo le sigue funcionando, porque los hizo pelear, hizo que se separaran, y ahora la mamá se quedó con los hijos, y ella tuvo que salir a trabajar. Y cuando los hijos están solos, el enemigo los aborda con pensamientos suicidas, con toma, drógate. Por eso mucha juventud ahora está en las drogas y en el alcohol. El modelo de ataque sigue siendo el mismo del enemigo. Por eso yo hoy quise que tú conocieras esto. Los que tenemos hijos pequeños, bueno, los que tienen hijos pequeños. Tú, mi amado hermano que tienes un pequeño todavía, te invito a que esta palabra la medites de verdad. Yo no sé cuál sea tu contexto, tu vida, pero el enemigo ataca hacia las familias, separa a papá y a mamá, entonces los hijos quedan vulnerables. No es casualidad, amada iglesia, que después de la caída del hombre, los hijos que tiene, que anuncia aquí la Biblia, Caín y Abel, uno de sus hijos sea homicida, uno de sus hijos sea envidioso, uno de sus hijos sea mentiroso, uno de sus hijos sea malo, planee el mal. Ahí ves la ramificación del pecado, la pared que se ha levantado entre Dios y el hombre por el pecado del hombre, ha sumido al hombre en una conducta perversa. Por eso las familias de la tierra pelean, porque no conocemos a Dios, porque no queremos conocer de Dios. Por eso nos ofendemos, por eso peleamos, hermanos con hermanos. Yo me acuerdo con mis hermanas antes de conocer de Cristo, nos decíamos de todo. Con mi mamá la ofendí también. Mis enemigos eran mis hermanos, mi mamá, mi papá. Y cuando llegó la pareja, también la pareja. Porque yo vivía en un estado de confusión. Porque no agradaba a Dios lo que yo hacía. Y porque aunque yo en mi ignorancia oraba o rezaba, pero no le estaba agradando a Dios. Mi forma de buscar a Dios no era la correcta. Por lo tanto, no había una respuesta de parte de Dios para mi vida. No sabía cómo agradarle. Por lo tanto, no podía enmendar mi camino. Por lo tanto, no podía tener una relación con mi esposa, con mi mamá, con mis hijos, con mis tíos, con mis hermanos, con nadie podía tener una relación. Con todos peleaba. El pecado estaba a la puerta y llamaba y me decía, no te dejes. No te dejes de tu cuñada, no te dejes de tu hermano, no te dejes de tu papá. Ahora te vienen a decir que no tomes si ellos eran bien borrachos. ¿Y tú de qué me hablas? Si yo te vi tomar, yo te vi hacer esto y esto, y ahora me quieres corregir a mí, ¿qué pasó? Corrígete tú. Esa era la manera en la que yo vivía. El pecado estaba a la puerta y llamaba y me hacía que me justificara, como tal vez se justificó Caín, lo maté, sí, porque él le da envidia que todos digan que ese es mejor, porque cómo es posible que a él sí le hayan recibido su ofrenda y a mí no. Me da coraje, me siento triste. El pecado, la separación, una ramificación tremenda del pecado, envidia, odio entre hermanos, soberbia, rechazo hacia Dios, homicidio, destierro, lo puedes ver aquí, autoexilio. ¿Sí? ¿Cuántas veces mejor nos alejamos de la familia? Ay, si es que la odio a mi hermana, ya no quiero vivir ahí, ya no quiero estar ahí, no quiero verla, mejor me voy. Como está a punto de ser exiliado Caín. Pero ¿sabes por qué? Porque no conocemos a Dios y no conocemos la forma correcta
de agradar a Dios. ¿Te gustaría saber cómo agradar a Dios? ¿Cómo salir del pecado y cómo agradar a Dios? ¿Te gustaría, amada iglesia? Pues acompáñame a leer Génesis 3 de nuevo. Volvemos y ahora todo va a empezar a tener sentido, amada iglesia, ¿sí? Recuerda junto conmigo, vamos a recordarlo. ¿Con qué se vistió, hermano Gumaro, el hombre y la mujer cuando se vieron desnudos? Con hojas de higuera, ¿ok? ¿Qué llevó, hermana Fabi? ¿Qué llevó Caín a la ofrenda que llevaban los dos hermanos? ¿Qué llevó Caín a la ofrenda que le llevaron a Dios? El fruto de la tierra. A ver, hermana Clotilde, ¿qué hicieron después de que fueron sacados de Egipto? Después de que Dios los rescató con mano fuerte, brazo extendido. ¿Qué hizo el pueblo cuando Moisés iba a encontrarse con Dios para recibir todas las ordenanzas, las leyes, los mandamientos de parte de Dios? ¿Qué hizo el pueblo? Hizo un becerro de oro. Vemos ya 3 formas incorrectas de agradar a Dios. Vamos a ver ahora. Ya entendimos, estoy en pecado. Por eso peleo, por eso soy así, por eso soy como Caín, ¿no? A veces quiero matar a mis hermanos, a veces quiero matar a mis padres, a veces, bueno, o sea, de verdad, es tremendo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, quisiera que no existieras, que no vivieras aquí donde yo vivo, quisiera que no vivieras ni en mi colonia, ¿no? Ya entendimos. Ahora vamos a ver cómo agradar a Dios, cómo Dios nos puede hacer salir de esto. Génesis 3:21. El hombre actuando, 12 hojas de higuera. Ahora Dios, ¿qué dice? La forma correcta de agradar a Dios o de tapar el pecado es esta forma correcta. ¿Lo puedes leer junto conmigo, por favor? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Ok? Túnicas de piel. A ver, vamos a pensar, amada iglesia, sobre todo mis hermanos los más nuevecitos. Otra vez vamos con mi hermano Gumar, ¿no? ¿Qué les parece? Se enoja. Bien, mira, fíjate, ¿qué ves aquí, hermano Gumar? Y Dios hizo túnicas de piel. Ahora quiero preguntarte, para obtener las túnicas de piel, ¿qué fue necesario hacer? Matar a un animal. Y sacrificarlo. ¿Y derramar qué? Ok, ahora quiero que tú y yo entendamos algo. Esto es se le llama en la Biblia sombra y figura o tipologías. Esta es una tipología de Cristo. La forma correcta en la que el hombre quiere cubrir su pecado no es con hojas de higuera, no es con imágenes, no es con su fuerza, que es lo que significa también la ofrenda de Caín, que era el fruto de su fuerza, ¿sí? Hasta podríamos ver algo como de egocentrismo ahí. Pues él dijo que con el sudor de nuestra frente labraríamos la... Pues ve, Señor, mira yo como si te traigo de mi fuerza, ¿no? Y a Dios, lo que quiere que entendamos a través de todo esto, es que la única forma en que podamos tener una relación con Él es como Él nos lo indica. Y esto es una sombra y figura de Cristo Jesús. Cristo derramó su sangre en la cruz, te cubre con su sangre, te limpia de tu pecado y Él ocupa el lugar de castigo. Para cubrir el pecado de Adán y Eva muere un inocente, para cubrir la desnudez producto del pecado. Los vistió con... Entonces ya nos enseña aquí la forma correcta de cubrirse del pecado, ¿ok? Pero hasta aquí solo es una cubierta, ¿correcto? Ahora vamos a ver otra forma correcta. Génesis 4:4. Y todo esto va a empezar a tener sentido de todo lo que hemos estudiado, ¿eh? Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel? A ver, por todo lo que te he explicado, de lo que te acabo de explicar, ¿por qué miró con agrado la ofrenda de Abel? Va a sacrificar el animal para que con su
No, porque también Caín ofrendó de lo mejor que él había cosechado. Pero de acuerdo a lo que les he explicado, ¿saben por qué es? Porque también es una tipología de Cristo. Le ofrendó. ¿Qué mató para cubrir al hombre y a la mujer? Que seguramente fue una oveja. Ahora, ¿qué ofrenda Abel? Trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Trajo de los primogénitos y de lo más gordo. Jesucristo es el único Hijo de Dios. También podría denominarse como el primogénito. Pero también es la figura de Cristo, que es también un cordero, ¿cierto? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una referencia también a Cristo, la ofrenda de Abel, ¿sí? Y por eso la recibe con agrado, ¿ok? Y por eso tú ya nos va introduciendo a la forma correcta, porque el tema ahorita en este momento es cómo salir del pecado y cómo agradar a Dios, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a Levítico 4:2. ¿Y qué dice el título de tu Biblia, amada iglesia? Levítico 4:2. ¿Qué dice tu Biblia? Ahí como tiene un título. Ofrendas por el pecado. ¿Sí dice así en su Biblia? No, no, me refiero al Levítico 4, el título de Levítico 4. El título de Levítico 4, ¿qué dice? En el capítulo 4. No, en Levítico 4. Por ahí apóyenlo, gracias, hermano. No sé si tenga título tu... Ok, ahora, para cubrir el pecado de Adán y Eva, pieles. La ofrenda que le agrada a Dios es la de Abel, porque trae ovejas y de los primogénitos. Ahora, aquí ya Dios le está dando la ley al hombre de cómo van a cubrir su pecado, todos los pecados cometidos. Da el decálogo, como tú mismo dijiste, o sea, los 10 mandamientos y otras ordenanzas. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a leerlo. 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguna persona pecare ¿por qué? Por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si alguno pecare por amartia, por error, por errar el blanco, por tomar una decisión equivocada, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. ¿Qué ofrecerá, amada iglesia? Un becerro sin defecto para expiación. ¿Ok? ¿Qué es la expiación? Que alguien muere en lugar del culpable. ¿Correcto? ¿Qué figura estás viendo? Un becerro y también vimos una oveja. ¿Ok? Oveja. Bien, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ver algo. Estás viendo ahora el sacrificio de un inocente por un culpable. Ahora vamos a analizar. Ya vimos la sangre, ¿ok? Como analizábamos y bien dedujo nuestro hermano, derramó sangre para darle las vestiduras a Adán y Eva, Dios, ¿ok? Ahora vamos a ver otra cuestión con la sangre. ¿Qué importancia tiene? Vayamos a Éxodo 12, 22. Ese de los de atrás. ¿Me puedes ayudar? Es hacia atrás, pero... Éxodo 12, 22. Es lo que lo busca, yo le cuento el contexto. Mire, el contexto es el siguiente.
Acuérdense que en el pueblo, contra el pueblo de Egipto, el Señor fue necesario que ejecutara contra ellos un juicio tremendo, trayendo 10 plagas. La 10ª plaga es la 10ª llamada la muerte de los primogénitos, ¿ok? Ahora, el pueblo recibe una ordenanza de parte de Dios y le dice que maten que maten borregos, corderos, y que con su sangre hagan lo siguiente para evitar que la 10ª plaga entre al pueblo de Israel o entre y tenga algún efecto sobre la casa de los israelitas. Vamos a leerlo, ¿sí? La sangre. Éxodo 12:22. ¿Sí estás en Éxodo? ¿No estás en Éxodo? Éxodo 12:22. Nos esperamos con mucho gusto. Sí, es que. Bien, amada iglesia. Este tema es muy importante, sobre todo para mis hermanos, los nuevos que se están viniendo a congregar. Ahora, vamos a ver, ya te conté el contexto, esto es para librar la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Ahora, y toma un manojo de hisopo y mójalo en la sangre que estará en un lebrillo. Untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de sus casas hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y los postes, pasará Jehová aquella puerta, no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Ok? 27. Vosotros responderán: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. ¿Ok? Esto es lo que significa esto, la Pascua. La Pascua es lo que significa que la muerte o el heridor pasa por alto, pasa de largo. Imagínate que aquí estamos una familia de israelitas, es ese evento, y entonces es esa todo el marco exterior que está pintado con la sangre de un cordero inocente, ¿ok? Y el heridor pasa y no hay muerte en los primogénitos de esta casa, ¿ok? Eso es lo que significa la sangre. Ahora vamos a seguir leyendo. Evangelio de Juan 1:29. Juan escribe un evangelio y tiene 3 cartas, ¿ok? Acuérdese, porque él también escribe el Apocalipsis. Juan 1:29, por favor. Y este lo hemos oído mucho, yo sé que ustedes lo han oído mucho. Juan 1:29. ¿Lo puedes leer, hermano Omaro? Con voz así fuerte y varonil como el que tú tienes. Cordero de Dios. Ajá. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, el contexto de lo que estamos viendo es cómo salir del pecado y cómo agradar a Dios. Ahora fíjate lo que está diciendo. Ahora analicemos nuevamente, analiza junto conmigo. Las vestiduras con las que vistieron a Adán y Eva era para cubrir el pecado. Lo que vimos en para que pasara la muerte de largo. La ofrenda por el pecado también, vimos también, que tenían que sacrificar un animalito y el que hiciera un error y que se equivocara en alguno de los mandamientos, ¿sí? Para cubrir también. Pero ahora veo un punto bien importante aquí, lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo nuevamente. Ahora, yo te dije que todo esto que hemos leído es una tipología y una sombra y figura de Cristo Jesús. Ahora aquí viene la sustancia verdadera. ¿Cómo salvo mi alma de todo el pecado que he cometido?
Porque ahora aquí dice, ya no habla de cubrir, pongamos atención, ya no habla de cubrir y eso es maravilloso, habla de quitar. Fíjate lo que dice la Escritura. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ahora ya no es cubrir el pecado, sino que es quitarlo. Ahora lee el versículo 36 de ese mismo hermano Omar. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué significa de acuerdo a todo lo que hemos leído? La sombra y figura en el huerto del Edén, el sacrificio de un inocente para cubrir el pecado de Adán y Eva. Ahora tú y yo hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos hecho lo malo delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos, para que Dios nos perdone? Creer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que yo no hago nada, que Él muere por mí en la cruz, y que si yo hago como lo que hizo mi hermana Flor, de aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador, entendiendo que llevo una vida de pecado, que me he equivocado, que he errado, que he hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que sin saber he hecho muchas cosas también que a Dios no le agradan. Ahora acepto que Él se sacrifica por mí y toma la forma como de un cordero y muere en mi lugar. En lo que leímos de la ofrenda por el pecado, en Levítico 4 decía, esta será la ofrenda por la expiación. La expiación es un inocente muere por un culpable. Cristo Jesús es un inocente que muere por ti, por mí, que somos culpables. Es la forma en la que podemos agradar a Dios, ¿sí? Vamos a Mateo 26, 28. Sigue Juan. Mateo 26, 28. Veintiséis, 28. Bien, ahora recuerda junto conmigo la Pascua en Israel, pasar de largo. ¿Qué untaron en los postes y los dinteles, hermano? Sangre. Ahora, esta sangre también hace referencia a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que es derramada por mano de Caín, y que Dios dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra en busca de ayuda. Ahora esta sangre que se ha derramado en la cruz del Calvario, lo que clama es salvación para ti, para mí. Lo que da testimonio de la salvación tuya y la mía, ¿sí? Así como la sangre de Abel testifica de la injusticia, ahora la sangre de Cristo Jesús trae justicia, trae redención, trae la salvación y trae la limpieza de tu pecado. ¿Qué dice? Fíjate lo que dice ahí. 26, 28. Alza una copa al Señor Jesucristo y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Entonces aquí yo voy entendiendo más, para que yo me acerque a Dios, y la forma correcta de agradar a Dios es creer en lo que Cristo hizo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Él me limpia, es derramada para la remisión de los pecados. Entonces quiere decir, entendamos esto, amada iglesia, que la sangre que derramó Cristo te limpia del pecado. Lo que tienes que hacer, que es entonces
confesar que eres pecador, creer que eres pecador, entender que eres un pecador delante de Dios, creer en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que Él es el Cordero, que Él es la expiación, que Él es el camino, la verdad y la vida, y luego confesar su nombre sobre tu vida, confesar tu nombre, tomarlo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a leer Lucas 22:44. Aquí vamos a ver también este elemento de la sangre, ¿sí? Y dice la Escritura, Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la ¿qué? Hasta la tierra. ¿Desde dónde clamaba la sangre de Abel? Hasta la presencia de Dios. Desde la tierra. ¿A dónde cayeron las gotas de sudor de sangre de nuestro Señor Jesucristo? A la tierra. Cuando la última gota que salió del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cayó a la tierra, en ese momento también el Señor expira el último aliento de vida y dice: consumado es. ¿Qué es consumado? Todo lo que hoy hemos estudiado, toda esta obra redentora en la cruz. Adán y Eva pecaron. El pueblo de Israel pecó, tú y yo hemos pecado. Y la sombra y figura de todo lo que ya vimos se resume en esto: que para que tú fueras vestido, que para que tú fueras perdonado, que para que tú fueras salvo de la segunda muerte, y para que se revirtiera esa segunda muerte, tuvo que venir Jesucristo a morir por ti y por mí, derramar su sangre. ¿Qué hace la sangre? Hacer que la segunda muerte pase de largo, porque tú ya eres justificado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No tengo que hacer nada, sino entender que he sido pecador, reconocer que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí, y confesar el nombre de Cristo Jesús sobre mi vida como mi único, suficiente Salvador, y bautizar para recibir el don del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver. Romanos 3:25 lo voy a explicar un poco mejor. Romanos 3:25. Aquí lo va usted a entender más claramente, iglesia. Vamos a leer desde el 22, por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ves qué hermosa es la Escritura? Lo que te limpia es la sangre de Cristo. Él tiene paciencia para ti, pasa por alto los pecados pasados cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú llegas a Él, y ese efecto es vigente, es día con día. Aún inclusive a mis hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia, se han bautizado y que de pronto han pecado, han tenido algún error,
esto es vigente porque estás viviendo bajo el nuevo pacto, lo viste junto conmigo, y esta es la copa del nuevo pacto. Es nuevo el pacto y es un pacto que no se rompe hasta que no venga el Señor, ¿sí? Hasta que no se acabe el tiempo de la gracia. Ese es el tiempo de la gracia. La forma de obtener la salvación de mi alma es aceptar a Cristo Jesús, ¿sí? Por la justicia de Dios, por la fe en Jesucristo y para todos los que en Él creen. Esa es la salvación. Romanos 5:9. Está adelante, hermano. Romanos 5:9. Vamos a leer del 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La paga del pecado es la muerte. La ira de Dios se dirige hacia el pecador como un meteorito contundente, indestructible, ¿sí? El pecador no tiene posibilidad de arrepentirse. El pecador no puede hacer nada. Puede portarse bien, puede dejar de pecar, pero mientras no entienda que Cristo murió por él en la cruz y que la única forma de ir al Padre es por el camino que trazó Dios a través de Cristo, a través de esta salvación, ese meteorito sigue yendo a tu vida, sigue yendo a tu vida, sigue yendo a tu vida. La única forma en que podemos hacer que se desvíe es aceptando a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Vamos a Romanos, a Hechos 2. Es atrás de Romanos. Y mis hermanas que han aceptado a Cristo, yo las invito a que vayan reflexionando sobre esta escritura, porque también es necesario que se bauticen, ¿sí? Que pongan sus asuntos firmes con Dios. Romanos, dije Hechos, perdón, Hechos, por favor. Hechos 2. Aquí también este pueblo de Israel está siendo confrontado. Se les está diciendo que son pecadores. Se les está diciendo que por causa de ellos murió Jesucristo. Hechos 2:37, vamos a leerlo. Al oír esto, todo esto que hemos estado leyendo, la amada iglesia, todo esto que hemos estado estudiando hoy, al oír esto, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: y hoy Dios te dice a ti, arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es la forma, amada iglesia, esta es la forma, amados hermanos que simpatizan con la palabra de Dios: arrepentimiento, bautismo en el nombre de Cristo Jesús, y recibirás el perdón de tus pecados y vendrá el Espíritu Santo sobre tu vida y Él te ayudará y te guiará, ¿sí? Te ayudará y no permitirá que te alejes de las cosas de Dios, aún en el momento más duro y más difícil. Te lo digo por experiencia propia. He estado en situaciones muy difíciles, he estado muy quebrado, he estado a punto de renunciar, he estado a punto de irme, pero hay algo que me mantiene firme: el don que he recibido, que es el Espíritu Santo de Dios, que me alienta a seguir, aunque me equivoque, aunque esté mal, aunque las cosas no salgan bien. Porque hoy tú debes de entender algo, amada iglesia: el plan de Dios para tu vida es salvación. No es tanto para que tú vivas
una vida sin problemas, para que tú vivas una vida sin dificultades. No, el plan es la salvación. El plan es la salvación. Si hay beneficios, sí, porque la palabra de Dios dice: busca el reino de los cielos y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Hoy te puedo decir que mi vida con mi mamá, por ejemplo, está bien, con mis hijos está bien, con mi esposa está bien, con mis hermanos. Yo no peleo con nadie, pero vino primero el reino de Dios a mi corazón. Lo demás fue añadido, el poder llevar una mejor relación. Hoy lo que tú debes de entender, que estás en grave peligro, porque la ira de Dios o el pecado atrae la ira de Dios hacia nuestras vidas, ¿sí? Necesitas ser salvo, necesitas arrepentirte, necesitas bautizarte en el nombre de Cristo Jesús para que recibas este poder del Espíritu Santo de Dios, que guíe tu vida, que guíe tus pasos, que te ayude en tus angustias, que te ayude en tus problemas, que te ayude a salir del pecado en el que te encuentras. Él lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Y voy a cerrar con esta última cita. ¿Por qué es importante confesar el nombre de Cristo Jesús? Vamos a Romanos 4, a Hechos 4. Lo siento, estoy un poco cansado, pero por eso de repente desvarío. Yo quiero que usted entienda. Hechos 4, versículo 12. Y vamos a leer 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo, solo en el nombre de Jesús, solo en su nombre podemos ser salvos. Por eso es importante, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo. Por eso hoy la invitación es para mis hermanos nuevos, ¿sí? Y hoy quiero que cerremos con una oración. Hoy quiero que te levantes y voy a pedirle levántate y vamos a ver la última cita. Ahora sí es la última cita. Vamos a Romanos 10. Tú tienes una oportunidad delante de ti. Si tú quieres aceptar esta salvación, que es un regalo, como vimos en Romanos, si tú quieres aceptar esta salvación que vino de lo alto, si tú quieres que la sangre de Cristo Jesús te limpie, hoy, si tú has creído esta palabra, te invito a que leas junto conmigo Romanos 10, 9. Vamos a leer 8 y 9. 8, 9 y 10. Romanos 10, 8, 9 y 10. Por favor. Y vamos a pedir que la transmisión sea cortada, por favor.